Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Luis Vigo, y hoy nos acompaña un extraordinario jurista, el doctor Danilo Rojas Betancur, ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y pues un gusto que esté precisamente en la Academia de Nueva Cuenta, que es su casa, de la cual es miembro, y en un congreso tan importante y sobre todo en un sentido homenaje a un jurista de la talla del doctor Rodolfo Vigo. Así es, doctor Naveja, muchas gracias a usted por la invitación y me uno a este homenaje con mucho gusto. Lo felicito por hacer este tipo de actividades para homenajear a uno de nuestros grandes juristas latinoamericanos, el profesor Vigo. El doctor Danilo Rojas Betancur es ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia con tesis laureada sobre argumentación judicial, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y fue presidente del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, una de las 5 altas cortes, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema el test programático de la argumentación judicial. Pues antes de iniciar en esencia hacia el fondo de lo que es el tema, doctor Danilo, ¿qué representa el doctor Rodolfo Luis Vigo precisamente para la filosofía del derecho, para el tema de la argumentación jurídica y para el derecho en general? Bueno, yo creo que el profesor Vigo es uno de nuestros grandes hijos filósofos en Latinoamérica. Su obra, que es bastante conocida, cubre temas, yo diría que cubre 3 temas básicos e importantes. Bueno, 4 temas. Primero, yo creo que en donde más ha estado trabajando Rodolfo Luis Vigo es en los temas de ética judicial. Como ya es conocido, su trabajo con Atienza, que culmina en este Código Iberoamericano de Ética Judicial, es bastante reconocido en todos nuestros países. Pero también es un filósofo del derecho. Yo creo que la escuela racionalista y esa corriente de pensamiento le debe mucho a Rodolfo Luis. Pero también Rodolfo ha estado trabajando, por supuesto, en el tema de la argumentación jurídica en general. Y yo creo que también son reconocidos porque son muy importantes sus trabajos sobre teoría constitucional, teoría de los derechos fundamentales. Y ese es un gran aporte en conjunto hecho por Rodolfo. El título de su charla, que es el test programático de la argumentación judicial, sugiere que hay detrás de un test de la argumentación judicial. Específicamente, ¿en qué consiste este test y para qué nos sirve? Bueno, sí, en efecto, antes de hablar del test pragmático de argumentación judicial, yo creo que es importante, pues básicamente señalar en lo que consiste el test de argumentación judicial o el test estándar de argumentación judicial. Simplemente es una herramienta que yo creo que se puede construir a partir de la teoría de la argumentación jurídica y de la práctica de la argumentación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno quisiera evaluar la corrección de un argumento judicial, debería conocer primero que todo en qué consiste el argumento judicial, cómo se estructura el argumento judicial, de un lado, y de otro lado, cómo las teorías de argumentación proponen que deben ser estos argumentos judiciales argumentos correctos. Entonces, el test de argumentación judicial uno lo puede construir a partir de esos 2 componentes. Esto es del componente práctico de la argumentación judicial, que es lo que hacemos los jueces cuando hacemos decisiones judiciales, cuando hacemos argumentos judiciales para tomar decisiones, qué es lo que hacemos de un lado y luego qué es lo que nos dice la teoría que debemos hacer igualmente. Entonces el test de argumentación tiene esos 2 componentes. Uno diría que viene de la práctica. ¿Y qué es lo que viene de la práctica? Lo que viene de la práctica finalmente es que un juez toma decisiones, como dice el Código de Ética, por cierto, en el marco
en el marco jurídico, toma decisiones justas en un marco jurídico. ¿Y qué es lo que hacemos los jueces cuando tomamos decisiones? Tomamos en consideración los hechos del caso, tomamos en consideración las normas pertinentes para resolver esos hechos y a continuación hacemos un ejercicio analítico que incluye el silogismo jurídico, pero no se agota en él, y tomamos una conclusión a partir de esos hechos, de esas normas, y a partir de esa conclusión sacamos una decisión. Esa es, digamos, en la práctica judicial, es lo que hacemos habitualmente. Repito, tomar hechos, adecuarlos a normas, sacar la conclusión correcta y tomar la decisión justa en ese caso. Entonces, nótense que ahí está ya esbozado lo que sería el componente práctico de lo que sería un test. Un test, entonces, toma en cuenta lo que la práctica judicial hace. Y nuevamente insisto, lo que hacemos en la práctica es lidiar con hechos en el marco de un sistema normativo específico, el mexicano, el colombiano, el argentino, etcétera, y a partir de esa lidia entre normas y hechos, tomamos conclusiones y sacamos conclusiones y tomamos decisión. Entonces, eso muestra que el test de argumentación judicial lo componen básicamente esos tres asuntos involucrados. Lo componen un elemento normativo, que siempre está presente, un elemento fáctico, que por supuesto siempre está presente, y en esa articulación entre normas y hechos, lo que habitualmente en el ABC de la argumentación jurídica se llama la subsunción. Se toma entonces, se saca una conclusión y a partir de esa conclusión se produce una decisión. Eso es lo que en la práctica jurídica uno encuentra como componente estructural básico y general de cualquier decisión judicial. Hechos, normas, un ejercicio silogístico para el efecto, para llegar a una conclusión y tomar una decisión. Pero, ¿qué nos dice la teoría entonces en relación con eso? La teoría, como la llamó Manuel Atienza, la teoría estándar de la argumentación jurídica, entonces muestra especialmente lo que debemos hacer cuando estamos construyendo la premisa normativa de nuestro silogismo. El debate fuerte, el debate más interesante, el debate más importante de la teoría que nos proporciona la teoría de la argumentación está en la conformación de las premisas y particularmente en la conformación de la premisa normativa. La premisa normativa, por supuesto, nunca está dada. Ya escuchando a algunos colegas que habían estado acompañando esta magnífica idea de homenaje al profesor Vigo, han señalado esto, ¿no? Que las premisas no están dadas, las premisas hay que construirlas y allí es donde está el debate, especialmente de la argumentación jurídica. Y entonces, en la teoría de la argumentación jurídica estándar, el debate se ha centrado particularmente en la premisa normativa, en la premisa, digamos, que tiene que ver con asuntos relacionados con interpretación, con las fuentes normativas que se deben aplicar, pero muy especialmente el debate de la interpretación normativa es el debate relacionado con la fijación de la premisa. Y allí uno encuentra básicamente, o de manera sobresaliente, tres autores que representan, diría Atienza y Vigo, representan lo más granado en relación con el debate acerca de la premisa normativa. Estos son Theodor Fiebig, Chaim Perelman y Robert Alexy. Estos tres autores proporcionan cada uno criterios distintos de cómo resolver la parte más difícil de la interpretación de normas para efectos de fijar la premisa normativa. Entonces, por ejemplo, resumiendo, como se sabe, Fiebig ha estado interesado en definir que la manera de encontrar la respuesta correcta, por así decir, Fiebig no habló nunca de respuesta correcta, pero se puede traer esa noción durkheimiana
de la respuesta correcta para entender fácilmente la propuesta de FIBE. La respuesta correcta cuando se presente, por ejemplo, una especie de empate hermenéutico, porque hay dos interpretaciones muy plausibles, ¿cuál escoger por parte del juez? Y esa escogencia, como se sabe, va a determinar cuál es la premisa normativa que va a resolver el caso. FIBE va a señalar que el criterio de escogencia finalmente es un criterio de justicia, de justicia del caso, decía FIBE. Entonces, la noción más intuitiva de justicia es la que debe determinar cuál de dos interpretaciones es la interpretación correcta. Entonces, cuando se encuentra el juez en ese dilema de cuál es la interpretación que debo escoger como juez para efectos de fijarla como premisa, FIBE va a decir, escoja la más justa del caso. Ahí late, como se nota, una especie de noción aristotélica de equidad. Pero entonces el punto es que yo escojo la interpretación más justa y esa es la interpretación correcta. Y esa que escoja es entonces la que se va a comportar como la premisa del caso, ¿verdad? Una vez hecha la escogencia. Entonces nótese que ahí hay como tres pasos que hay que tener en cuenta para fijar la premisa normativa que va a resolver el caso. Tenemos en un primer nivel la norma, ¿verdad? Que se supone que se va a aplicar. Tenemos la interpretación en un segundo nivel, o las interpretaciones con las que se va a jugar el caso. Y luego en tercer momento, que es el decisivo, la escogencia que haga el juez de una de esas dos interpretaciones posibles es la que va a fijarse como premisa. Pero entonces, lo clave en FIBE es el criterio para escoger la correcta, y el criterio para escoger la correcta de esas dos interpretaciones de esta norma es, repito, la más justa, la que resuelva de manera más adecuada ese caso. Ese es FIBE. Luego Perelman propone un criterio distinto. Perelman va a decir, esa noción de justicia no sería la adecuada. Bueno, en realidad Perelman nunca entró en diálogo con FIBE, pero uno puede plantearlo así, para poder justificar la propuesta más sociológica de Perelman y no tan abstracta como la de FIBE. Entonces Perelman va a decir, si usted está finalmente en ese debate de cuál es la interpretación correcta, lo que sustancia el argumento correcto es el valor social predominante. El valor social predominante. Entonces noten ustedes que Perelman le da un cariz muy sociológico como criterio para efecto de definir cuál es la interpretación correcta, si es que ese es el debate. Entonces, él mismo pone un ejemplo. Contaba Perelman cómo para efectos de determinar qué sería el valor social predominante. Y él contó, por ejemplo, que en los años 50 en la Corte Suprema de Bélgica, de donde era oriundo, se presentó un concurso para llenar una plaza de un ministro de la Corte. Y entonces, contra todos los pronósticos, quedaron empatados un hombre y una mujer. Y la Corte optó por elegir al hombre. Y el argumento para haber optado por el hombre en vez de la mujer fue, según Perelman dijo la Corte en su momento, años 50, del siglo pasado, es porque en la tradición belga no ha habido mujeres en la Corte. Entonces, el valor social predominante en ese momento para esa decisión, para esa escogencia, fue la tradición, ¿verdad? El hecho de que tradicionalmente la Corte Suprema belga no habría tenido mujeres, eso se impuso para definir, y no fue otro el criterio. Entonces, para Perelman, repito, va a ser el valor social predominante. Y luego viene finalmente la propuesta de Alexi en este punto. Alexi va a señalar que él sí entra en diálogo tanto con Perelman como con FIBE. Recuerden que su famoso texto de grado, que fue la teoría de la argumentación jurídica del año 78, que tradujo a Tienza, y por esa ruta los que no sabemos alemán la pudimos conocer. Allí él sí entra en diálogo con FIBE y va a decirle a FIBE, eso es una noción muy intuitiva y muy abstracta de justicia para poder definir cuál es la interpretación correcta.
Y también critica a Perelman para decir, es más o menos imposible, muy complejo determinar cuál es el valor social, cuáles son los valores sociales en una sociedad determinada. ¿Cuáles son los valores sociales en Colombia? ¿Cuáles son los valores sociales en México, por ejemplo? Pues es bastante difícil. Pero aún así, asumiendo que es posible la existencia de un valor social, de unos valores sociales determinados en una sociedad históricamente fijada, no es posible determinar la jerarquía de los valores. Y si no es posible determinar la jerarquía de los valores, pues el profesor Naveja puede escoger un valor, yo puedo escoger otro, y entonces no hay criterio. Y ahí es donde viene entonces la alternativa que plantea Alexi. Recuerden que la tesis de Alexi no es esta de justicia, ni es esta sociológica, sino es una tesis esencialmente racionalista. Y la tesis de Alexi se puede enunciar en esencia de la siguiente manera. Alexi va a decir, el discurso jurídico es una parte de un discurso más amplio que es el discurso racional general. Entonces, las reglas del discurso racional general son aplicables al discurso jurídico, mutatis mutandi. La pregunta obvia es, ¿cuáles son las reglas del discurso racional general que mutatis mutandi son aplicables al discurso jurídico? Y a eso digamos, se reduce el gran análisis y el gran aporte de la tesis de Alexi. En realidad lo que hace es recoger lo que ya ha hecho la filosofía del lenguaje de Wittgenstein para acá, en donde se señalan una serie de reglas que nos permiten entendernos, que es lo que hace que esta emisión de sonidos que yo hago tenga sentido para ustedes, o que las preguntas que me hace el profesor Naveja para mí tengan sentido. Pues simplemente una serie de códigos de lenguaje que nos permiten entendernos racionalmente. Y entonces Alexi traslada lo que él llama ese código de razón práctica, lo traslada a lo jurídico. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es ese? Entonces, Alexi va a decir básicamente, cuando un juez se encuentra con un caso por resolver, primero tiene que aplicar el código jurídico. Y ese código jurídico está compuesto por normas de derecho positivo, por precedentes, ¿verdad? Por doctrina, por argumentos especiales como los argumentos pro homine, ¿verdad? Pro víctima. Y el juez entonces, con base en esos materiales, prima facie debe resolver el caso. Si el código jurídico le resuelve el caso, ese es un caso fácil. Pero los casos difíciles no los resuelve el código jurídico en esencia. O sea, siempre hay dudas sobre la norma aplicable, sobre el precedente aplicable, sobre la doctrina aplicable, etc. Y entonces cuando se presentan esas dudas, quien realmente resuelve el caso difícil no es el código jurídico, sino el código de razón práctica. Esto es el conjunto de reglas de la razón práctica que nos permitirán definir para dónde coger en esta imagen que yo he tratado de transmitir del empate técnico frente a dos interpretaciones. Y voy a mencionar 3 reglas de ese código de razón práctica que presenta Alexi. La coherencia, la universalidad y la carga de la argumentación. Entonces, un discurso debe ser coherente, un discurso debe tener una vocación de universalidad, un discurso debe tener una carga de argumentación, por supuesto, suficiente. Entonces, ¿cuál de las dos interpretaciones escoger cuando el código jurídico no lo resuelve? ¿Será correcta entonces aquella interpretación que sature de mejor forma la razón práctica? Esto es, que sea más coherente, que tenga una vocación más universal y que tenga la mayor carga de la argumentación. Entonces, cuando un hermeneuta, un juez, tenga que resolver un asunto con el apoyo de Alexi, por así decir, va a saber que la interpretación correcta es aquella que sea más coherente, aquella que tenga una vocación más universal y aquella que tenga una carga de argumentación mayor. Entonces, noten ustedes que allí hay por lo menos 3 autores y en la práctica judicial uno se encuentra habitualmente con uno de los 3 sin conocerlo. Uno encuentra jueces que resuelven con un argumento de justicia muy intuitivo a la manera de Fibe, o encuentra jueces que le dan mucho peso a los valores sociales
en su entendimiento de lo que es un valor social. Por ejemplo, en Colombia o en muchas partes del mundo, el valor seguridad social puede tener mucho peso a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el valor social relacionado con las luchas de las víctimas o con las luchas de género tienen mucho peso a la hora de las decisiones. No es lo mismo actualmente un juez resolviendo un asunto de violencia intrafamiliar hace 20 años a un asunto de violencia intrafamiliar en este momento con el discurso feminista, por ejemplo, el peso que tiene el discurso de género, por ejemplo. Entonces, uno encuentra prácticas judiciales con esos énfasis de valores sociales, pero también encuentra muchas decisiones judiciales que hacen muchos ejercicios racionales. Por ejemplo, en la Corte colombiana, en la Corte Constitucional, se ven con fuerza esos aportes del test de igualdad, del test de proporcionalidad, que tienen muchos elementos analíticos racionales de corte de Robert Alexi. Esa es la disputa en general que nos muestra la teoría de la argumentación, de la que se nutre el test que yo estoy proponiendo, el test de argumentación. Entonces, el test de argumentación, repito, no solamente se nutre de la práctica, sino también de esta teoría. El test de argumentación cogería de esa teoría para efectos de examinar la corrección de los argumentos judiciales. Pero hay un tema, presidente Naveja, que la teoría estándar de la argumentación ha descuidado y solo en los últimos años, los últimos 10, 15 años seguramente, ha tomado mucha fuerza, que es lo que llama Tarufo el razonamiento probatorio. Como hemos dicho que en la práctica judicial los jueces tenemos que lidiar es con hechos del caso, no solamente con normas. Entonces, todas estas teorías de Fibeck, de Perelman, de Alexi, tienen mucho sentido para el análisis normativo, especialmente, por ejemplo, cuando estamos en el problema hermenéutico de cuál interpretación coger. Pero esas teorías no sirven cuando estamos lidiando con los casos concretos, con los hechos del caso. Y ahí entonces tenemos que utilizar unas herramientas distintas. Y de lo que yo conozco, el que más trabajo ha hecho, por supuesto, es Tarufo. Y también en esa línea viene Jordi Ferrer, que es su gran traductor y su alumno predilecto, y yo creo que ha hecho unos avances muy significativos, pero yo me quiero quedar para esta exposición con el trabajo de Tarufo. ¿Por qué Tarufo es tan importante entonces en la argumentación en esta ruta de razonamiento probatorio? Porque al igual que ocurre en la fijación de la premisa normativa, en donde nos ayuda mucho Alexi, Perelman o Fibeck, Tarufo nos va a ayudar mucho para la fijación de la premisa fáctica, de la premisa sobre los hechos, ¿verdad? ¿Y cuál es la tesis central de Tarufo en relación con el debate probatorio? El debate probatorio en general es un debate que lo sintetizaría haciendo una super mega síntesis, por supuesto, en ese punto del pensamiento de Tarufo. Es que finalmente el debate sobre los hechos es un debate acerca de las hipótesis que introducen las partes a través de los medios de prueba acerca de lo que pasó. Ese es el debate. Y digamos, y planteo hipótesis, más de una, porque es posible que haya solamente una hipótesis, pero para lo que quiero reseñar rápidamente en este momento, me quedo con la idea de que un caso siempre tiene al menos dos hipótesis, la hipótesis del fiscal y la hipótesis del defensor, o la hipótesis del demandante y la hipótesis del demandado. Vamos a utilizar, digamos, el pensamiento de Tarufo en este punto del debate de las hipótesis a partir de esa idea, de la práctica judicial que muestra que hay un entendimiento de los hechos que trae el acusador y un entendimiento de los hechos distinto que trae el acusado, o el demandante o el demandado, repito, según se trata de derecho penal o derecho civil. Entonces, voy a hablar de lo que sería la técnica de las hipótesis, en donde, repito, las hipótesis son propuestas de descripciones que hacen las partes acerca de lo que pasó. Entonces, el fiscal dice A mató a B, el defensor dice A no mató a B, por ejemplo. Y cada una de esas hipótesis, entonces,
está sustentada en medios de prueba. Entonces, ahí sigo a trufo. El debate sobre los hechos es el debate sobre las hipótesis acerca de los hechos introducidas por las partes a través de los medios de prueba. Ese es el debate. Y entonces lo que el juez tiene que decidir es cuál de las hipótesis es la hipótesis, ya no la hipótesis correcta, como decíamos en el tema hermenéutico, sino la hipótesis verdadera del caso. Y la hipótesis que escoja el juez, ese es el punto decisivo igualmente, va a ser la premisa de los hechos a partir de la cual se toma la decisión. Entonces noten el parecido metodológico que hay entre la hipótesis normativa, que es una escogencia que hace el juez sobre dos interpretaciones posibles, y la que escoja, según el criterio Five, Perelman o Alexi, esa es la que va a constituir la premisa normativa. Y de otro lado tenemos la escogencia que debe hacer entre las hipótesis sobre los hechos, y la que escoja el juez, esa va a ser la premisa fáctica a partir de la cual se van a tomar las decisiones del caso. Entonces, en ese debate sobre cuál es la hipótesis correcta, ¿cómo propone, cuál es el criterio que propone Tarufo para escoger la hipótesis verdadera? Tiene allí en esencia dos pasos. Un primer paso que es la verificación de la hipótesis, y allí hay un proceso de constatación en este proceso de verdad como correspondencia entre los enunciados de la hipótesis y la realidad. Y otro momento que es la ratificación de esa hipótesis que lleve al convencimiento del juez, en donde para que se produzca ese convencimiento del juez hay dos etapas, una etapa procesal y una etapa sustancial. Entonces, por ejemplo, si hay una parte que propone una hipótesis con base en unos medios de prueba y otra hipótesis propuesta por la otra parte con base en otros medios de prueba, pero supongamos que una de las partes no cumple con el rito procesal probatorio, por ejemplo, no las presenta oportunamente, y la otra parte, en cambio, sí las presenta oportunamente, de acuerdo con las ritualidades procesales de la presentación oportuna de la prueba, pues gana aquella parte que lo haya presentado oportunamente y pierda aquella parte que lo haya presentado extemporáneamente. Y así se resuelve. Entonces, digamos, el código procesal, en este caso, puede resolver eventualmente cuál es la hipótesis correcta. Si, repito, una de las partes cumple con todos los ritos procesales, como por ejemplo la oportunidad, la contradicción, la conducencia, etcétera, y la otra parte no cumple con ese rito procesal, pues ya sabemos cuál es la hipótesis que yo como juez debo escoger. Y esa que yo escoja por esa razón procesal se constituye entonces en la premisa verdadera del caso. Esto fue lo que ocurrió. A mató a B o A no mató a B en función del cumplimiento o incumplimiento de ese ritual procesal. Pero la parte más difícil, por supuesto, es la sustancial, no es esta procesal, porque los abogados precisamente procuran cumplir con los rituales procesales. Y en esa segunda parte más difícil, normalmente las reglas de experiencia son un elemento decisivo y definitivo para efectos de la evaluación del juez, para efectos de creer si algún material probatorio realmente es convincente o no. Con esto, querido presidente Naveja, yo sintetizo la primera pregunta suya. Esto es, el test de argumentación judicial es un producto de la teoría de la argumentación judicial. Pero noten, aquí he tratado de hacer notar algo, y es que la teoría de la argumentación judicial estándar, la de Alexi, la de Five, la de Perelman, la de Atienza, yo la tengo que juntar con la teoría del razonamiento probatorio, porque es que en la decisión judicial hay tanto elementos normativos como elementos sobre los hechos. Y entonces yo tengo que hacer esa integración, una especie de teoría comprensiva de la argumentación, no solamente los temas normativos, sino los temas sobre los hechos. Y cuando yo tengo ya fijadas esas premisas, la normativa y la premisa sobre los hechos, ahí sí hago ese análisis, porque esa es la parte más importante, lo que llama Wroblewski la justificación externa, tanto para temas
de normas como para temas de hecho. Esto es, los debates para la fijación de las premisas. Cuando yo ahora sí fijo las premisas, me aplico a la lógica. Entonces, hago ese ejercicio sintáctico y en parte y solo en parte semántico que va en la ruta de la subsunción. Y a partir de esas premisas ya fijadas previamente, si hago el ejercicio subsuntivo, hago el ejercicio de aplicación correcta de las reglas de inferencia y llego a una conclusión. Entonces, el test de argumentación tiene, repito, esos tres elementos: el elemento normativo, el elemento fáctico y el elemento lógico. Esos elementos, como he tratado de mostrar de manera sintética, provienen tanto de la práctica, porque en una sentencia judicial uno encuentra elementos normativos, elementos fácticos y elementos lógicos, como de la teoría, porque de eso se encarga justamente la teoría de la argumentación clásica y la teoría del razonamiento probatorio, que juntándolas, repito, sería algo así como la teoría comprensiva de la argumentación jurídica. Y ahí está entonces la primera parte de la pregunta. ¿Para qué sirve? Me pregunta usted, presidente Naveja, ¿para qué sirve ese test de argumentación que proviene de la teoría y de la práctica judicial? De la teoría de la argumentación jurídica y de la práctica judicial. Pues eso sirve precisamente para evaluar argumentos. Si yo quiero saber si una sentencia de la Corte, de la Suprema Corte Mexicana o de la Corte Suprema Colombiana es correcta, pues le aplico ese test y verifico si el debate está en torno a las normas o si el debate está en torno a los hechos o si el debate no es sobre normas y hechos, sino simplemente un debate lógico, porque pueden haber equívocos en la aplicación de las reglas de inferencia. Para eso sirve ese test de argumentación, para evaluar argumentos, pero finalmente también puede servir para construir argumentos, ¿verdad? Porque yo tengo que construir argumentos jurídicos, judiciales, tomando en cuenta normas, tomando en cuenta hechos y tomando en cuenta esa combinación de normas y hechos a través de reglas de inferencia para llegar a conclusiones correctas formalmente hablando. Esa es en general, digamos, el origen de ese test de argumentación y el uso de ese test de argumentación. Presidente Navarro. Perfecto, muchas gracias. Ahorita que abordo precisamente a Tarufo, que se viene todo un debate, está todo un debate en América Latina con Jordi Ferrer, con Jordi Nieva, en relación a la desaparición de la carga de la prueba, ¿no? Que abordaremos más adelante nosotros con algunos de ellos y con Gustavo Calviño, con gente de la que se ha formado con el doctor Alvarado Belloso. Es un tema muy interesante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ese tema probatorio es la mitad del debate sobre la argumentación judicial en general. Perfecto. Doctor, entonces, de acuerdo a lo que usted ha vertido, ¿cuándo y por qué ese test que usted llama test estándar de argumentación judicial se convierte en test pragmático de argumentación judicial? Y a la vez vincularlo con otra pregunta. ¿Cuándo aparece precisamente el elemento pragmático en ese test de argumentación judicial? Cuando uno aplica el test estándar, que llamo estándar, copiándome de Atienza de la teoría estándar, uno se puede encontrar con dos tipos de resultados en la evaluación. Como mencionaba hace un momento, este test de argumentación sirve para evaluar argumentos. Y entonces yo me puedo encontrar, sin embargo, con dos resultados. El primero es que conforme a ese test yo digo, ese argumento judicial es correcto porque, por ejemplo, sigue las reglas de Alexi, o, por ejemplo, sigue las reglas de Tarufo, según en donde esté ubicado, si en el debate normativo o el debate fáctico, o puedo decir, es correcto formalmente porque sigue las reglas de inferencia, pero también, y entonces digo, ese es un argumento correcto, siguiendo, repito, la normativa que impone la teoría de la argumentación comprensiva, tanto la teoría estándar como el razonamiento probatorio. Pero también uno se puede encontrar con sentencias de jueces que a pesar de no ser correctas desde el punto de vista argumentativo conforme a este test estándar, sin embargo, tiene unas
repercusiones sociales e institucionales muy importantes. Piense usted, por ejemplo, en una decisión de la Corte mexicana que haya tenido muchas repercusiones. Una decisión sobre el uso de drogas. ¿Cómo dice? El uso lúdico de la marihuana. El uso lúdico de la marihuana, por ejemplo. Esa que es una providencia muy importante que acaba de sacar la Suprema Corte Mexicana. Supongamos que, yo no la conozco todavía, pero me voy a servir de ella para un ejemplo. Supongamos que esa sentencia de la Suprema Corte tuviera flaquezas argumentativas, porque yo le aplico mi test de argumentación y supongamos que yo llego a la conclusión que esa argumentación no es suficiente, que la interpretación constitucional que se hizo es más o menos, que los hechos del caso no tuvieron una, digamos, una contrastación de los distintos problemas que quiere decir lúdica, por ejemplo, etcétera. Supongamos que esa fuera la conclusión. Y entonces que aplicando mi test estándar de argumentación, yo dijera, esa sentencia no está bien, no es correcta. Pero supongamos, igualmente, que esa sentencia, como se prevé, va a tener una enorme repercusión social en México, una enorme repercusión en las instituciones mexicanas, como que la policía se tendrá que comportar de una cierta manera como se comportaba antes en relación con ese consumo de marihuana. Va a tener necesariamente unas repercusiones que yo espero que sean unas repercusiones buenas. Ese es el elemento pragmático que debe tomarse en cuenta en decisiones con grandes repercusiones sociales e institucionales. Entonces, lo que quiero decir con ese ejemplo es que uno se puede encontrar con decisiones judiciales eventualmente flojas argumentativamente hablando, que espero que no sea la de la Suprema Corte de México, pero uno se puede encontrar con decisiones flojas. Yo he hecho ese ejercicio, por ejemplo, con decisiones de la Corte Interamericana, y hay decisiones flojas argumentativamente hablando, pero con gran repercusión institucional y social, con grandes potencialidades de transformación social e institucional. Y entonces uno se encuentra con esa paradoja de decir, pues, ¿esta es una decisión mala o qué quiere decir mala? Y ahí es donde yo creo que el elemento pragmático es importante, porque entonces desde el pragmatismo uno puede evaluar la corrección de una acción, no desde la racionalidad, no desde la justicia, no desde el valor social, sino desde las repercusiones prácticas que tenga. Si tiene una repercusión, supongamos que una decisión de estas lograra transformar la juventud en materia educativa mexicana y tuviera una gran transformación social benéfica, yo no podría entonces evaluar esa decisión de la Corte conforme a mi estándar argumentativo racional, sino conforme a las consecuencias. Y de eso se ocupa el pragmatismo general. Y entonces, mi argumento es que en la práctica judicial, nosotros en realidad encontramos con más frecuencia de la que sospechamos argumentos pragmáticos. Entonces, yo tendría que incorporar, si soy un teórico avisado, incorporar no solamente los elementos valorativos de justicia racionales, sino también incorporar en mi teoría jurídica el pragmatismo, que está presente. Porque recuerden que el principal papel de la teoría es registrar su objeto de estudio, registrarlo adecuadamente. Y si mi objeto de estudio incorpora en la práctica judicial elementos pragmáticos, pues yo debo como teórico incorporar ese pragmatismo. Y entonces yo creo que la teoría jurídica que tenemos no está incorporando suficientemente el pragmatismo que en la práctica huye.
que en la práctica judicial por lo menos aparece permanentemente. Los jueces tomamos decisiones con mucha frecuencia mirando las consecuencias de nuestras decisiones, no solamente haciendo ejercicios retóricos o ejercicios racionales extremos o ejercicios meramente subsuntivos. Los jueces tomamos, y eso no es ni bueno ni malo, eso es parte de la práctica judicial. Tomamos decisiones judiciales mirando las consecuencias. Y mirar las consecuencias es precisamente el pathos, por así decir, del pragmatismo judicial. Mira las consecuencias. Entonces, si uno quiere evaluar la corrección de una decisión judicial, debería hacerlo tomando en cuenta si las consecuencias son buenas o malas, no solamente mirando en cuenta si tiene un gran ejercicio racional, si tiene un gran ejercicio lógico, por ejemplo. El pragmatismo judicial es lo que quiero finalmente transmitir, es parte de nuestra práctica judicial y yo creo que nuestros teóricos no están recogiendo suficientemente bien esa práctica. Y ese es un papel de la teoría, recoger adecuadamente su objeto de estudio. Entonces, por eso yo creo que como juez que he sido durante ya 13 años, primero en el Consejo de Estado y ahora en el Tribunal para la Paz en Colombia, yo me encuentro con que siempre estamos mirando en los casos más difíciles, tenemos un ojo en la consecuencia de nuestra decisión. Tenemos un ojo mirando allí. ¿Qué repercusiones sociales, institucionales, culturales va a tener nuestra decisión? Y eso es nada más ni nada menos que tomar en cuenta el pragmatismo judicial, tomar en cuenta las consecuencias. Entonces yo creo que en realidad el test estándar de argumentación debe ser complementado con este elemento pragmático, porque la práctica nos lo muestra todos los días, especialmente en los casos difíciles. Y yo le agrego, presidente Naveja, la práctica judicial en Colombia, por ejemplo, en este tema de justicia transicional, en donde estamos juzgando los más graves crímenes cometidos en Colombia por los más altos responsables, tanto de la guerrilla como de la fuerza pública y de terceros civiles, no me cabe la menor duda que nosotros tenemos que tener un ojo puesto en las consecuencias de nuestras decisiones para tratar de lograr una reconciliación en medio de este drama que hemos tenido y que tuvimos particularmente con la exguerrilla de la FARC. Yo creo que en suma, en justicia transicional, particularmente como la que se está haciendo en este momento en Colombia, el pragmatismo jurídico está más vivo que nunca y debemos pararle mucha atención y ojalá los teóricos jurídicos, los filósofos del derecho nos ayuden un poco a descifrar esa práctica para que nos ayuden a decir qué es lo que se debe hacer finalmente en materia judicial en estos casos de justicia transicional. Cuando hablamos de este tema, de este componente del pragmatismo, de las consecuencias, obviamente de las altas cortes en Colombia, todas sus decisiones son importantes, pero cuando hablamos hoy en día, precisamente desde esa Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, desde esta corte, puede adquirir un aspecto especial, ¿no? Cuando hablamos de las consecuencias en el tema del pragmatismo y la incorporación precisamente que tiene que darse a la argumentación judicial. Exactamente, yo creo que el pragmatismo judicial tiene en este momento en el mundo particularmente cabida en donde se esté produciendo justicia transicional, que no son pocas partes del mundo. Hay varias experiencias de justicia transicional que están en plena operación. En el caso colombiano, como sabemos, Colombia firmó un tratado, un acuerdo de paz en el año 2016 con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, que era la guerrilla de las FARC. 50 años mínimo de conflicto con esta guerrilla se acabaron con ese acuerdo de paz firmado en 2016. Y ese acuerdo de paz tiene una particularidad en materia de justicia, y es que las partes acordaron un sistema especial de justicia. Eso lo diferencia de muchos otros sistemas de justicia en donde ha habido conflictos.
en donde normalmente lo que ha habido es la imposición de un tribunal por parte del ganador o la imposición de un tribunal por parte de Naciones Unidas. El primer ejemplo son los tribunales de Nuremberg, de Tokio, incluso el tribunal de Jerusalén que se hizo para el juicio de Eichmann, el famoso libro que hizo Hannah Arendt sobre eso da cuenta en detalle de ese juicio, pero también los conflictos más recientes, como los conflictos en Ruanda, en Yugoslavia, terminaron en tribunales impuestos por Naciones Unidas. Este tribunal que se hizo de paz en Colombia, en cambio, fue un acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de la FARC para hacer una justicia transicional. Y es, por cierto, el primer acuerdo de justicia de paz que se hace con posterioridad al Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Y ha tenido el aval de la Corte Penal Internacional. Entonces, allí se va a impartir justicia en unas situaciones especiales que no me adentro ahí porque entramos en otro tema, pero allí las decisiones que se están tomando y que se van a tomar relacionadas, repito, con los más graves crímenes cometidos en Colombia durante la guerra: desaparición forzada, tortura, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, que en Colombia tiene un nombre fatídico que se llama los falsos positivos, en donde los responsables son los máximos dirigentes de la guerrilla, que se llama el secretariado de la guerrilla, y los máximos miembros de la fuerza pública. En este momento están compareciendo desde soldados hasta generales a esta justicia de paz en este momento. Entonces, nosotros allí estamos juzgando los más graves crímenes a los más altos responsables. Y para nosotros poder hacer un juzgamiento adecuado, tenemos que tomar en cuenta no solamente las normas de derecho penal interno, sino también el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, el derecho internacional penal. Y esa mixtura nos obliga a tratar de hacer una jurisprudencia, digo yo, muy pragmática, porque estamos tocando fibras muy profundas en relación con grandes responsables. Y lo que pretendemos con eso finalmente es lograr ayudar a la reconciliación entre las víctimas y el victimario, que eso no es nada fácil, absolutamente nada fácil. Y en esa reconstrucción hay que tener mucha sabiduría pragmática. ¿Cómo hacer que se sienten no de manera estratégica, sino de manera sensible, real y con el propósito de reconciliación, el secuestrador con el secuestrado? Esa es la tarea que nosotros tenemos, la víctima de una desaparición forzada y el victimario de la desaparición forzada. Esa es una tarea enorme, un reto muy grande, y yo repito, creo que mucho de pragmatismo jurídico necesitamos para tratar de hacer esa tarea. Qué importante tema, la verdad, y qué tema tan sensible. Y ahí viene, pues, lo que decía de Telman, ese valor social predominante, quizás precisamente el establecimiento de una teoría comprensiva de la argumentación jurídica. Doctor, híjoles, para finalizar, que no quisiera uno terminar nunca cuando se dan estas charlas, y sobre todo con motivo del homenaje a un extraordinario jurista y enorme amigo de los dos, ¿cuál es el fundamento teórico del test pragmático de argumentación judicial y vinculándolo? ¿Qué posibilidades reales de desarrollo tiene en el actual estado de la teoría jurídica este test? Bueno, esa es la parte más difícil y que yo dejo a profesores como Rodolfo Vigo, profesores como Atienza, que tienen mucho más recorrido teórico que nosotros dos, presidente Naveja. Pero claramente digamos, el apoyo teórico es, de alguna manera ya lo he mencionado, es el pragmatismo en general y lo que uno quisiera llamar el pragmatismo jurídico y el pragmatismo judicial. Pero si uno revisa, por ejemplo, los teóricos que ya he mencionado, en clave pragmatista, muchos de ellos lo han hecho. De hecho, Atienza recuerde que tiene una concepción formal de la argumentación, una concepción material de la argumentación
y una concepción pragmática. Atienza ya habla de la concepción pragmática de la argumentación judicial, en donde él hace un análisis del papel de la retórica y de la dialéctica, ¿verdad? Y al hablar de retórica y dialéctica, necesariamente uno tiene que hablar de Perelman. ¿Y por qué uno puede considerar entonces que bien mirado Perelman uno le puede sacar réditos pragmáticos a la teoría de... O sea, no tiene que ir muy adentro para decir, ahí está el pragmatismo en realidad. Cuando Perelman lo que privilegia, ese es un dato que a mí me parece el más importante hallazgo para mí, que hago de diletante en este tema de teoría pragmatista. Pero mire este dato, el presidente Naveja. Para Perelman lo más importante es el acuerdo. Es el acuerdo. Y para Perelman el acuerdo es más importante que la verdad. Yo creo que eso es un componente sabio, más allá de decir esto es lo verdadero, de decir en esto estamos de acuerdo, eso permite inmediatamente el desarrollo de una solución, digo yo, pragmática. Cuando, por ejemplo, siguiendo con mi caso de juzgamiento del tipo que estamos haciendo en Colombia, cuando una de las víctimas narra su verdad delante del victimario y el victimario cuenta su versión de la verdad, si cada uno se mantiene en esta noción clásica de verdad como correspondencia, nunca se van a encontrar. Pero si finalmente dicen acordemos puntos comunes y caminemos juntos socialmente de ahora en adelante, eso es una maravilla. Más que mantener, digamos, estas concepciones radicales de verdad como correspondencia, que son las más duras, como las de Tarski, por ejemplo. Este acuerdo, en el que llama tanto la atención Perelman, es mucho más importante que la verdad misma. Entonces uno puede encontrar en autores clásicos como Perelman, como ya clásico, inclusive como Atienza, que le da una concepción, un peso grandísimo en la argumentación, a la retórica y a la dialéctica, y hay elementos pragmáticos. Pero hay, digamos, autores a los que uno le podría encontrar elementos pragmáticos si aplica como principio pragmático el principio del fundador del pragmatismo, que como sabes, Charles Sanders Peirce o William James, por ejemplo, James, sí. en donde dicen la verdad de un asunto es la verdad de la concepción que tengamos de sus consecuencias. O mejor, lo mejor de algo depende de lo mejor de las consecuencias de algo. Enfatizan mucho las consecuencias. Y si uno revisa otro autor de teoría de la argumentación, muy importante, que no lo mencioné, es profeso, para guardármelo para este último momento, encuentra que es un pragmatista, digamos, muy importante, que es McCormick. McCormick enfatiza particularmente en su teoría de la argumentación en el papel de las consecuencias. Las consecuencias tienen mucho peso a la hora de la construcción de un argumento. Yo ya, como ya lo he mencionado, la construcción de un argumento judicial está particularmente y tiene que estar particularmente asociado con las consecuencias, especialmente en los casos difíciles. Yo estoy seguro que la Suprema Corte Mexicana, cuando tomó la decisión que tomó, estaba atento al bullir social mexicano sobre ese tema del consumo lúdico, ¿no? de la marihuana. Estoy absolutamente seguro que midieron esas consecuencias para tomar esa decisión. Pero si uno mirara inclusive otros autores menos conocidos, que uno en clave pragmática uno podría decir, hay elementos para hacer una teoría del pragmatismo. Por ejemplo, un autor brasileño que no es muy conocido en la teoría, porque fue un matemático, pero hizo un aporte importantísimo en la lógica, que fue Newton da Costa. Newton da Costa lo que hizo esencialmente fue decir, mire, las contradicciones en la lógica que son digamos, tan maltratadas, porque un lógico no puede
concebir una contradicción en sus teoremas, él demostró que las contradicciones, si se aíslan, también se pueden trabajar en la matemática. Y es lo que él llamó entonces no una lógica consistente, sino una lógica paraconsistente, en donde en la lógica paraconsistente las premisas no tienen que ser axiomáticas o irrebatibles, que es lo que exige la lógica clásica, sino que las premisas se pueden comportar bien. Y a partir de que se comporten bien, uno puede aislar las contradicciones y ver qué se hace con ellas. Yo tengo la intuición de que siguiendo esa línea de la paraconsistencia lógica, en donde las premisas no son apodícticas, no son intangibles, uno puede decir, un poco como lo hizo Turing también cuando le puso cuantificadores a las premisas en el análisis lógico, pues uno puede sacar ciertas conclusiones sensatas, sin que sean totalmente deductivas, como lo exige la lógica. Y eso yo creo que es un componente del pragmatismo también. Pero sí, en la exposición que hizo, en la charla inaugural que hizo Vigo, aquí en su presentación inicial, de los 10 problemas que él mencionó, yo me quedo con uno de esos problemas también como un argumento posible para explorar el pragmatismo, que es esto que se llama el constitucionalismo popular, que decía que Gargarella en Argentina está como haciendo esa exploración. ¿Y en qué consiste el constitucionalismo popular? Y es que, digan, realmente quien tiene la última palabra pues es el pueblo, y si el pueblo tiene la última palabra, pues que sea el pueblo el que evalúe la corrección de lo que haga una corte, por ejemplo. Entonces, la Corte Mexicana va a ser evaluada con esa decisión, no porque lo cojan los profesores de Derecho Constitucional, ni porque lo cojan los penalistas a decirle eso es correcto, eso es incorrecto. Es porque el pueblo mexicano diga, eso es lo que necesitamos. Ese tipo de guías sociales es lo que necesitamos. Esa es la idea de constitucionalismo popular. Entonces, de esos problemas que señaló Vigo, este del constitucionalismo popular, yo creo que también es parte de la exploración pragmática. Son las consecuencias, nuevamente, lo que debe hacer la evaluación de la corrección de una decisión judicial. Y por último, menciono una autora que uno diría en principio nada tiene que ver con este tema del pragmatismo, que es Martha Nussbaum. Pero Martha Nussbaum ha venido escribiendo en los últimos años textos o ha venido haciendo reflexiones sobre el derecho, de la manera como en los últimos años lo hizo Habermas sobre el derecho cuando escribió Facticidad y Validez. Pues Martha Nussbaum, que como saben es la filósofa norteamericana que más ha estudiado el tema y el papel de las emociones en general. Pues yo creo cuando ella en un texto que se llama, se me olvidó, donde analiza las emociones más importantes para el derecho como la repugnancia o se me olvida infortunadamente el nombre de este libro. Es una lástima que se me olvide. Pero en ese libro, Nussbaum hace un análisis de lo que han hecho los jueces norteamericanos en función de las emociones como la rabia, emociones como la repugnancia, para mostrar la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones humanas y en la toma de decisiones judiciales, por supuesto. Y mi argumento es que por esa ruta de las emociones uno también puede encontrar cierto pragmatismo, porque finalmente los que toman decisiones judiciales no son dioses, ni mucho menos son jueces. Esto es personas de carne y hueso, personas que están inmersas en una cultura que no son ni mucho menos distintos a lo que son los juristas, salvo que se les atribuye una competencia específica por un tiempo
determinado. Entonces, yo creo que en suma, y para terminar ya, hay muchas posibilidades para analizar el fundamento de un test pragmático que sería una teoría del pragmatismo judicial, en donde yo creo que tiene ya asiento en autores clásicos como Perelman, como el mismo Atienza, pero también en otras escuelas que como la lógica paraconsistente, como la teoría de las emociones o el constitucionalismo popular. Yo creo que uno de esas otras escuelas puede recoger elementos para construir una teoría pragmática. Y por supuesto, desde los autores clásicos del pragmatismo, como ya mencionamos a Peirce, a James, al mismo Dewey, a Rorty, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante, porque luego había que ver muchas cosas. Vimos el pragmatismo que ya abordó usted de William James, el origen, luego el utilitarismo inglés, ¿no? Con Stuart Mill. Entonces, pues, a ver si podemos entrar algo el tema en análisis también. Qué interesante ver todo este viraje para la construcción del test pragmático de la argumentación judicial, ¿no? Desde ver a Fide, a Perelman, a Robert Alexi, a Manuel Atienza, obviamente a Rodolfo Vigo, que ya lo abordó también, a Tarufo, Michel Tarufo, que hoy ahorita viene ese gran debate y que platicaremos al final con usted, que vamos a hacer en relación a este tema, generar algunos debates con los principales procesalistas de Europa y América Latina, porque no es una cuestión terminada ni por lo gran doctrinista que sea, hay que analizar muy a profundidad este tema de la desaparición precisamente de la carga de la prueba, pero hoy la verdad que es importantísimo, en primer lugar por la clase de jurista que es el doctor Danilo Rojas Betancourt, el tema, vaya, el ministro de qué alta corte está integrado, toda la trayectoria que tiene, el manejo que ha tenido y desarrollado toda esta cuestión del test pragmático de argumentación jurídica, y sobre todo también en el marco de un homenaje a un amigo entrañable y querido que, como dijo precisamente el doctor Danilo Rojas Betancourt, pues es un jurista de top de fuera de serie, como lo es el doctor Rodolfo Luis Vigo. Pues doctor Danilo Rojas Betancourt, muchísimas gracias, seguiremos un par de minutos fuera del aire con usted. Lo despedimos, muchas gracias por estar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que es su academia, como miembro honorario de la misma. Y bueno, pues hoy despedimos al doctor Danilo Rojas Betancourt, quien es ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, un área muy sensible dentro de las altas cortes, yo diría que tiene una responsabilidad extraordinaria. Y bueno, de alguna manera estamos en el cierre de este gran congreso que ha dejado muchísima enseñanza y creo que va a generar también un gran debate, que esa es una de las partes esenciales en el desarrollo del derecho. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.